Vamos entonces, me regalan sus pulgares. Sus sonrisas radiantes. Excelente, buenísimo. Muchas gracias. Bárbaro, gracias Juan. Vamos a dar comienzo entonces a esta charla sobre una introducción a temas de fibra óptica, conectores y un pequeño pantallazo de qué nos ofrece MikroTik en este universo y qué recursos básicos, ¿sí? Básicos participan. No vamos a hablar en profundidad de temas de electromagnetismo, a pesar de que les tengo preparadas algunas ecuaciones matemáticas por ahí, para que no pierda la onda el espíritu científico, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Entonces, empezamos, vamos directo al apunte. Este 7 de septiembre empezamos la cuarta edición de este año de los entrenamientos oficiales MikroTik Online. Están los colegas de Chile, de Bolivia, Perú y México atentos a esos países, atenderlos directamente localmente, y el resto de los países, incluido Argentina, nos contactan directamente con Optimus. Así que, objetivo de esta exposición, recorrer los tipos de conexiones de fibra óptica punto a punto más usados en MikroTik. Presentar una introducción a cómo operan técnicamente las redes GPON y presentar una introducción de cómo desplegar redes ISP. Primero, vamos a clarificar algunos conceptos, ¿sí? Algunas palabras, para así nos ponemos de acuerdo y le llamamos todos a las cosas del mismo modo. Recuerden que en Optimix pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas, tienen el botón de levantar la mano dentro del curso, también pueden levantar la mano en el Zoom, y también estoy atento al grupo WhatsApp MikroTik Latam. Se le suele llamar fibra al cable que utiliza la luz como medio de transmisión de la información. A veces se le llama fibra al conductor óptico unifilar, hecho de vidrio. A veces se le llama fibra al cable que contiene uno o muchos conductores unifilares, que son los pelos hechos de vidrio. Entonces, en esta clase le vamos a llamar fibra al cable que contiene uno o muchos pelos ópticos. Y le vamos a llamar pelo cuando queramos aludir específicamente al conductor óptico unifilar individual. ¿Sí? Entonces, si tenemos una fibra de 12 pelos, no vamos a decir que tenemos 12 fibras, a pesar de que no estaría del todo mal, pero hablamos de una fibra de 12 pelos para aludir a esa estructura con Kevlar, con un potencial transporte de acero, que contiene adentro 12 pelos. Las fibras multipelos suelen transportar 12, 24, 48, 96 o 144 pelos. Estos números tratan de acordárselos, ¿sí? A veces tenemos algunos otros niveles intermedios, creo que está 72, alguna cosa así, 8, pero estos son los más comunes. Entonces vamos a tratar de simplificar, que ese es el objetivo de esta charla, simplificar a lo más común del tema de fibra óptica. Ok, SFP. El SFP es el transductor, el conector que se inserta adentro de un router o un switch. Vamos a decir que ese orificio en el cual se inserta el SFP, el transductor, es el zócalo. Entonces, SFP es el traductor que se inserta en un router para plantear una conexión punto a punto hacia otro dispositivo, por ejemplo en 1 gigabit por segundo. ¿Sí? Acá es importante aclarar este concepto de punto a punto. ¿Sí? Hablamos de punto a punto porque decimos que tenemos un solo dispositivo en cada extremo de la fibra. ¿Sí? Eso plantea una limitación muy compleja, porque si yo quiero hacer un despliegue para darle internet a Doña Rosa en un determinado barrio y tengo 1000 potenciales usuarios, no puedo tener 1000 SFPs, ¿sí? De mi lado. Eso plantea una complejidad. Por eso que en esos casos se va a hablar de fibra punto a multipunto, que es GPON. Ok, entonces, SFP, punto a punto. Podemos transmitir a 1 gigabit, a 2,5, a 5, a 10, a 25, a 40 o a 100, ¿sí? Pero siempre son dos dispositivos un dispositivo en cada extremo. Ok.
Siguiente concepto. Dos dispositivos conectados por algún tipo de transductor SFP son peer-to-peer, es decir, ninguno es maestro y el otro es esclavo. Buen punto. ¿Sí? Las conexiones SFP son peer-to-peer. Los dos están en la misma jerarquía. Es como si dijéramos una conexión Ethernet. No hay árbitro en esto. A diferencia de GPON. En GPON la OLT es el árbitro. Tercero, lo normal es que dos SFPs se conecten mediante dos pelos. O sea que cada SFP tiene que tener dos pelos que lo conecta al otro SFP. Uno transportando flujos de TX y el otro pelo RX. ¿Sí? Ahora vamos a ver varios. Fíjense acá. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven ahí que tiene dos flechitas? Quiere decir que uno es el que hace TX, este pelo, y este es el que hace RX. ¿Ok? Entonces, un SFP con dos pelos. Esto se produce porque los dos conectores transmiten y reciben en el mismo color de fibra óptica, en el mismo color de luz, en el mismo color de láser. Entonces, los dos colores no pueden convivir en el mismo pelo. No puede haber un flujo de luz en un sentido y otro flujo de luz en el otro sentido. Por eso es que utilizan dos pelos. Ahí sí, ahora sí, anduvo el lápiz. Perfecto. Entonces les decía, más conceptos. Tercer ítem, lo normal es que dos SFP se conecten mediante dos pelos, uno transportando TX y el otro RX. SFP más puede transportar 10 gigabits por segundo, o sea, son estándares que superan al SFP básico. SFP más está pensado para 10 gigabits por segundo, SFP 28, 25 gigabits, QSFP más 40 gigabits y QSFP 28, 100 gigabits. Entonces, este es más o menos el panorama de conexiones punto a punto que nos brinda actualmente MikroTik. Después, si en distintos países necesitan estos transductores, preguntan en el grupo WhatsApp, ¿sí? Estoy en Chile, ¿quién me puede ayudar? Y la gente de NetQ los va a contactar. Si están en México, José, la gente de MikroTik México los contacta. Lo mismo si están en Bolivia o en Argentina. Nos avisan en el grupo y vemos qué SFPs hay. Siguiente ítem. Ciertos SFPs pueden operar TX y RX sobre un solo pelo. O, si no, sobre un mismo pelo. Para lo cual se utiliza WDM, multiplexación por división de longitud de onda. Es decir, que por un mismo pelo viajan muchos colores, que en este caso van a ser TX y RX. O sea que vamos a tener dos colores en el mismo pelo. O sea que esto es interesante porque estos SFPs permiten establecer vínculos punto a punto utilizando un solo pelo, y eso nos permite generar un ahorro en la cantidad de pelos que van a tener que transportar nuestras fibras. Entonces, cuando vean WDM, suele indicar que ese va a ser un SFP de un solo pelo. Lambda es la letra griega que se suele utilizar para hablar de la longitud de onda, cariñosamente del color del láser. Últimos conceptos. Estoy atento a las preguntas. Estos son conceptos difíciles, así que es importante. Recuerden que esto va a quedar grabado, así que si preguntan algo copado ahora, después va a quedar en la grabación y otro que pueda tener la misma duda lo va a poder capitalizar. En un dispositivo, en un router, en un switch, que posee un zócalo para insertarle un SFP de 10 gigabits, o sea, un SFP más, se le puede conectar a ese agujero, a ese zócalo, un SFP común de 1 gigabit. ¿Sí? O sea que los zócalos de 10 gigabits pueden aceptar SFPs de 1. O de 10, ¿no? Pero de 10 es obvio, de 1 también. Ahora, en un zócalo SFP no puede insertarse un SFP más. ¿Sí? Entonces, en un zócalo SFP común no puede insertarse un transductor SFP más, ni siquiera forzándolo a operar a 10 gigabits.
Entonces, si yo tengo un SFP más que tiene capacidad para 10 gigabits, no lo puedo insertar en un router que tenga SFP convencional. ¿Ok? Vamos a ver un poquito eso. Yo voy a microtik.com, me meto ahí en la sección de hardware, y ahí bajamos un poquito a ver cuál es el primer dispositivo que nos permite usar SFP. Así de los dispositivos chiquitos. Fíjense, el Hexpoe. ¿Sí? Este equipito tiene un zócalo SFP. ¿Ven? Acá lo tenemos, el zócalo SFP. Pero ese zócalo SFP es SFP, a secas, no tiene el más. Entonces, yo no le puedo insertar un SFP plus, un SFP más. Vos podrías decir, pero ¿por qué no? Si yo le pongo el SFP más, lo fuerzo a 1 giga y listo. Hago que el SFP más trabaje como un SFP. Es re lógico, pero no funciona. ¿Sí? Entonces, si el zócalo es SFP, comprate SFP comunes. Porque si no, no lo vas a poder usar. Si el zócalo SFP más, el agujero, el hembra, es SFP más, entonces ahí sí le podés insertar un SFP de 1 giga o un SFP de 10 gigas. ¿Vamos? Entonces el que manda es el zócalo. Tercer párrafo. Un SFP de 10 kilómetros no conviene usarlo en distancias cortas. Recuerden que pueden conectarse con el teléfono también. O sea, pueden tener 2 conexiones Zoom simultáneas. Una en la notebook para ver en pantalla grande y otra en el teléfono para poder hablar. Porque a veces las notebooks no tienen ni cámara. Las notebooks sí, pero las PCs de escritorio no tienen ni cámara ni micrófono. Pueden conectarse simultáneamente con el teléfono y la notebook. Si alguien no tiene micrófono y llega a hacer un chat y no lo veo, que después otro que tenga micrófono diga, che, Jorge, te escribieron una pregunta en el chat, porque a veces me descuido. Sigamos entonces. Les decía, tercer ítem. Un SFP de 10 kilómetros no conviene usarlo en distancias cortas menores a 200 metros, porque puede recalentar y su vida útil, o quizás no recaliente tanto, pero sin duda su vida útil va a reducirse. Ejemplo, en vez de funcionar por 10 años, puede descomponerse en solo 2 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siendo encandilado por el otro SFP. Los SFPs vienen calibrados en distintas potencias según la distancia para la cual están concebidos. Entonces, un SFP que está concebido para establecer vínculos de 10 kilómetros va a emitir a más potencia que un SFP que está concebido para establecer conexiones a 500 metros. Entonces, si ese SFP de 10 kilómetros lo conectas a corta distancia, puede que su vida útil se reduzca. ¿Cuán cierto es esto? ¿Sí? ¿Cuán angustiante tiene que ser nuestra preocupación por transgredir este asunto? ¿Sí? Un segundito, Nicolás y Homer, termino esta idea. ¿Sí? No mucho. Si el enlace, en vez de 10 kilómetros, si usas un SFP de 10 kilómetros para una conexión de 5 metros, ¿sí? Probalo. Si no tenés otro SFP, probalo y posiblemente salís del paso. Después andá, comprate 2 SFPs multimodo para corta distancia y cambialos. ¿Sí? Pero sabé que si tenés que hacerlo porque no tenés otra, funciona. Quizá no un SFP de 80 kilómetros. Los SFP de 80 kilómetros sí emiten a mucha potencia. No hagas conexiones de 5 metros con un SFP de 80 kilómetros. ¿Sí? Pero en general la idea es que los de 10 kilómetros se usan para enlaces de entre 1 kilómetro y 10. Los de 80 kilómetros se usan para enlaces de entre 11 kilómetros y 80. Y cuando querés hacer conexiones de planta interna, vas a usar SFPs multimodo, de los cuales vamos a hablar después, que son para data center. ¿Ok? Entonces, luego levantó la mano Nicolás K. en el Zoom. Contame, Nicolás.
¿Qué tal? Buenas noches. Quería agregar ahí en el chat, igual ya comentaron lo mismo. Atenuadores. Se podrían llegar a usar atenuadores, ¿no? Sí, se pueden usar atenuadores, correcto, tal cual. Así es. ¿Sí? Si no Gracias. tenés opciones, el atenuador es una buena solución. Incluso hay quienes hacen unas soluciones bastante sucias, que es enroscar la fibra en una lapicera, en una pluma, en un palito, ¿sí? Para que esa misma curva grosera que se establece en la fibra atenúe la potencia que finalmente logra pasar del otro lado. Son prácticas obviamente no recomendadas, pero en nuestras culturas latinoamericanas, donde atamos todo con alambre, puede servir. ¿Bien, Nico? Muchísimas gracias. Igualmente. Francisco Lara, pregunte, Francisco. Jorge, yo tengo ahí unas dudas respecto a los SFP. Por ejemplo, si tengo un Zócalo SF Plus como el del 4011 y en el otro extremo tengo un MikroTik como el Expoe que puso ahorita que trae SFP normal, ¿funciona? Sí, mientras pongas SFPs normales de los dos lados, sí. Ok, ahora otra. Eso sería con MikroTik. En mi caso yo tengo un 4011 y tengo un switch TP-Link administrable, el cual trae cuatro puertos SFP normales. ¿Podría comunicarlos Tendría que funcionar sin problemas. con SFP comunes? Correcto. Insertando SFPs comunes de los dos lados. Tendría que funcionar sin problemas. Ah, ok. Yo lo Gracias. he hecho funcionar así con Arista y funciona sin problemas. Pones SFP comunes y anda sin problemas. Prestar atención a la compatibilidad nada más de los SFP, las marcas. Claro, que el TP-Link acepte el SFP que le vas a insertar. MikroTik, normalmente los zócalos MikroTik aceptan SFPs de cualquier marca. Pero los switches de otras marcas a veces son un poco mañosos en decir, no, si no me pones un SFP TP-Link no funciona, dice el switch TP-Link. Si no me pones un SFP Arista no funciona, dice el switch Arista. Y lo tenés que craquear para que acepte de cualquier marca. Y así. Así que muy bien la observación de Nico. Si están teniendo problemas para tener micrófono, pueden hacer un audio WhatsApp con la pregunta y yo lo reproduzco y lo escuchamos todos, ¿sí? Si alguien está teniendo problemas para hacer preguntas, hace un audio WhatsApp y yo lo reproduzco. Hernán Stanley, contame, Hernán. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta. Venga. Es SFT, los SFT. ¿Tienen que ser igual en cada uno de los extremos? No. Puede ser uno o sea, depende del puerto, ¿no? Como dijiste. Y vos decís, te referís a la marca, ¿no? El fabricante. Sí, más que nada la marca y también los de común. Y viste que me dijiste que demanda el Zócalo. El Zócalo, si es común, no te conviene poner uno de 10. Si es más, sí, uno de 1 funcionaría. Correcto. Si pones en un equipo tenés de un común y el otro extremo tenés de más, ¿podés usar diferentes conectores o no? No. ¿No? No. Depende de la tecnología de los conectores o la longitud de onda. De la tecnología de los conectores. No podés hacer un vínculo a 1 giga Con uno de 10. un router con un SFP de 1 giga y otro router con un SFP de 10. Ah, no podés. No. Si los conectores son iguales, sí. Si no, no. Si los transductores son iguales. Sí, los traductores, sí lo es. Y después tenés que guardar coherencia con los zócalos, ¿no? Para que el transductor funcione en el zócalo en el cual insertaste. Sí. Pero tienen que ser... Acá depende solamente de los traductores. Correcto. La conexión entre los equipos depende de eso. Así es. Genial. Bien, Hernán. Si el MikroTik indica luz naranja en el SFP. ¡Me mataste! No sé, tendría que verlo. Tendría que ver. Vamos a hablar de algunas cositas que tiene MikroTik para analizar la situación de un SFP. Así que quizás ahí te ayude un poco, ¿dale? Ok.
Buenísimo. Recuerden que siempre que me hacen preguntas, es muy común que yo les pregunte si entendieron, ¿sí? Así que estén atentos para decirme sí o no. Ok, seguimos. Les decía, un SFP de 10 kilómetros no conviene usarlo en distancias cortas. Un transductor de 10 kilómetros está pensado para vínculos de menos de 10 kilómetros, obvio. Hay transductores de 100 kilómetros, menos comunes, de 200 kilómetros, menos comunes aún. A veces se hacen a pedido. No es solamente un tema de potencia, también hay un tema de jitter. No es fácil hacer transductores de 200 kilómetros o de 100. Y se suelen construir a medida. Mira vos, acá Lourdes dice, qué grosa Lourdes, los SFPs marca Raisecom o Raisecom no los reconoce Microtik. Muy buen dato, gracias Lourdes. Y entonces Alejo preguntaba qué quiere decir la luz naranja. No tengo idea. El que sepa qué es la luz naranja en un SFP, se gana una palmada virtual. Ok. Y por último, los transductores GPON, que son como SFPs, ¿sí? Pero son PON, son para hacer redes GPON, están pensados para conectar muchos clientes. O sea que la onda es que vos tenés un SFP de un lado y muchos SFPs, no, y muchas conexiones del otro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un cambio total de paradigma. ¿Sí? En GPON yo tengo una fibra que llega a una cosa que se llama prisma, y de acá el haz de luz se expande y se irradia a más pelos. Se puede irradiar a 4 pelos, se puede irradiar a 8 pelos, o se puede irradiar a 16 pelos, ¿sí? No los voy a dibujar los 16 pelos. Entonces acá voy a tener 8 clientes, y acá voy a tener un solo SFP. Ya vamos a hablar de esto. Entonces, vamos a ver un poquito de SFPs. Primero, planta interna de 2 pelos. ¿Qué quiere decir planta interna? Corta distancia. ¿Sí? Cuando tenemos que hacer enlaces de corta distancia. Entonces acá ya vemos, fíjense, el SFP dice, es de 1.25 GB, o sea, un SFP de 1 gigabit. DDM es un dato que ya vamos a ver. SFP, eso es obvio, 850 nanómetros. ¿Sí? Ese es el color del láser. Es un verdecito medio, no sé qué color es, pero no importa, es 850 nanómetros. ¿Sí? Y está pensado para un máximo de 550 metros. Entonces, si alguien pregunta, ¿y sirve para 600? Y capaz que sí, pero bueno, la idea es que sea para menos de 550 metros. Ahí les dejé el QR directamente del link en la página de Microtik. Si quieren lo escanean con la cámara y van directo a las especificaciones. ¿Sí? Entonces vamos a analizar un poquito esos parámetros. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué 850 nanómetros? ¿Qué implica? Lo primero que a mí me llamó la atención hace muchos años cuando vi el tema de... Bueno, perdón, levantaron la mano. Contame, Francisco Nicolás. Levantaste. Perdón, ¿se me escucha? Sí. Sí, excelente. ¿Cómo andas, chabón? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, Jorge. Un placer. Estaba Bueno. justo ocupado, perdón, trabajando, pero tengo una pregunta, me antecede un poco. En referente a la parte de interfaces de FSP, Microtik permite ponerlo en valores low o high. Yo he tenido un inconveniente que solo me han dado módulos FSP, poniendo uno en low y uno en high. No sé qué representan esos valores. Yo tampoco. Me mataste. ¿Y dónde se configura? Te lo confieso. ¿Dónde lo configuras eso? Cuando vos entrás, por ejemplo, yo tengo, creo que es un 1037, un equipo bastante nuevo. En las interfaces SFP, entras a la pestaña SFP y ves la parte low o high del mismo. O sea, lo puedes poner. Vamos a ver uno. Interfaces.
¿Dónde es eso? Ahí debería estar, en la parte de el FCP. Acá. Ahí justo abajo de Type, Connector Type, debería tener low o high. Ok. Bueno, si llegás a averiguar y después lo querés comentar en el grupo, estaría buenísimo, Francisco. Perfecto. Lamento no poder contestártela, no la tengo esa. Ahora me la anoto, low o high. Entonces, low o high en el SF. Porque es muy raro, compré un DAC de Cisco, digamos, que usa un chip Cisco, y la única manera que anduviera fue poner uno en low y uno en high, y levantó perfecto, en 10 GB. Dale, buen dato, buen dato. Alguien comenta en el grupo, depende del prisma, varía la cantidad de conexiones. Correcto, depende de la cantidad del prisma, si voy a splitear de 1 en 2, o 1 en 4, o 1 en 8. Vamos a ver el asunto de los 850 nanómetros. Esa es la longitud de onda, la longitud de la onda electromagnética, la longitud de la onda del láser, ¿sí? La longitud de onda se expresa como lambda, ¿sí? Y fíjense, son 850 nanómetros los que utilizan los FPs de planta interna, o sea, SFP es para corta distancia. Acá yo les aclaro, 1000 nanómetros son un micrómetro, 1000 micrómetros son un milímetro, y 1000 milímetros son un metro. La velocidad de la luz es 300 millones de metros por segundo, y la frecuencia de la fibra es de la velocidad de la luz dividido la longitud de onda, ¿sí? Esa es la expresión de la frecuencia en la cual se emite el láser. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de 2, 4 y 5, 8, ¿sí? 2 GHz o 5 GHz, o los enlaces de alta velocidad que son de 60 GHz. Si ustedes siguen esta ecuación, vamos a ver que la fibra óptica opera en los 350 terahertz, ¿sí? Que son 350.000 gigahertz. Por eso es que la frecuencia es tan alta que la fibra óptica no se modula, ¿sí? No es una modulación de fase como la onda electromagnética de los enlaces inalámbricos. La fibra óptica transmite encendiéndose y apagándose, ¿sí? Cuando está encendida es un 1, cuando está apagada es un 0. ¿Sí? Bueno, en realidad hay una estructura de código que no es tan simple como eso, pero para que tengamos esa visión, ¿no? Y fíjense, la longitud de onda de una irradiación Wi-Fi en 5.8, vemos acá, es de 5.7 centímetros. O sea que una onda electromagnética del Wi-Fi en 5.8 es así. Mientras que la onda electromagnética de la fibra ni siquiera la podemos medir con los dedos, ¿sí? Porque es muchísimo menor que 1 milímetro. Por eso es que la longitud de onda de fibra de láser se detecta no con antenas, sino con sensores. Ok, les dejo eso como una inquietud que a mí normalmente me molestaba. Acá les dejo la ecuación que nos permite ver que la longitud de onda de 850 nanómetros es una irradiación en 350 terahertz, y acá es la ecuación en la calculadora donde nos indica que una onda en 5.8 mide 5.7 centímetros. Ok, entonces, ¿por qué decimos planta interna y por qué decimos corta distancia? Los transductores de 850 nanómetros están diseñados para una emisión más amplia y dispersa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el LED que produce la irradiación, tenemos acá un LED, y acá tenemos la fibra óptica, que llega hasta el sensor del otro lado. Estos son los routers, ¿no? Router de un lado, router del otro. Vamos a decir que la fibra óptica tiene un núcleo, ¿sí?, por el cual viaja el haz de luz. Cuando ese núcleo es amplio, el haz de luz
puede tener direcciones más amplias, entonces decimos que esa fibra puede transportar muchos colores. Es una fibra flexible y apta para transportar múltiples longitudes de onda. Entonces decimos que es una fibra multimodo. Las fibras multimodo que tienen un núcleo amplio suelen, en esa virtud de poder transportar múltiples lambdas, tener niveles de pérdida un poquito mayores, y por eso es que se utilizan para distancias cortas. Entonces, cuando veamos 850 nanómetros, eso suele ser multimodo, eso suele ser planta interna. Después vamos a ver qué implicancias tienen estas cuestiones en los tipos de conectores y los tipos de pelos. ¿Ok? Entonces, 850 nanómetros están diseñados para una emisión más amplia y dispersa, destinada a fibras con núcleos amplios, de mayor diámetro. Veo imágenes en el WhatsApp, bienvenidas las imágenes, no puedo seguir todas las cosas, entonces estoy prestando atención si meten un audio, ¿sí? Porque un audio quiere decir una pregunta. Si no, sigan compartiendo material en el WhatsApp como veo que lo están haciendo. Muchas gracias. Ok, la operación multimodo es más tolerante a curvas, pero naturalmente admite mayores pérdidas, siendo utilizados para tendidos de planta interna, a distancias cortas. Entonces, si vemos 850 nanómetros, prestemos atención, no vamos a usarlo para hacer un enlace de 10 kilómetros. Dentro de las especificaciones del SFP habíamos visto un DDM. ¿Ven acá? DDM. Esas sencillamente son las siglas de Digital Diagnostic Monitoring, que son el conjunto de funcionalidades dentro del SFP que nos permite ver cosas como esta. Sí, sí, claro que va a estar disponible la grabación. Mañana va a estar disponible la grabación de esta clase, no se preocupen. ¿Ven? Entonces podemos ver la potencia a la que está transmitiendo este SFP y la potencia que está recibiendo este SFP. Esas dos potencias van a ser más distintas entre sí cuanto más largo sea el enlace. ¿Por qué? Porque yo voy a estar recibiendo menos potencia del otro extremo si el vínculo es de larga distancia. Si el vínculo es de corta distancia, la idea es que esas dos potencias tienen que presentar valores similares. ¿Sí? En este caso vemos 2 de un lado, 4 del otro. No es una diferencia tan drástica. Podemos tener un TX de menos 2 decibeles y un RX de menos 15. ¿No? Eso sería una diferencia abismal. ¿Okay? Entonces, esos parámetros y la posibilidad de tener una noción de la longitud de la fibra, fíjense, el SFP mismo nos está diciendo más o menos qué longitud tiene esta fibra, dice, y más o menos 80 metros de distancia. Posiblemente esta fibra tenga 5 metros, ¿no? Pero la precisión del SFP no es un OTDR, entonces no nos permite hacer una medición milimétrica, pero nos da por lo menos un panorama de la distancia de la conexión. Buenísimo. Seguimos. Recuerden que el grupo WhatsApp continúa después del webinar, así que también después van a poder seguir compartiendo ideas como veo que están compartiendo. Lourdes está a 1000, qué grosa. Buenísimo. Seguimos. Siguiente CFP. Planta externa. ¿Qué quiere decir? Que este CFP está pensado para conectar 2 edificios a través de muchos kilómetros. Fíjense entonces el lambda, 1310. Y fíjense la distancia máxima considerada para la utilización de este CFP, 20 kilómetros. Ahora, en principio, los SFPs son totalmente confundibles, ¿sí? Los dos son del mismo tamaño, tienen los mismos agujeritos en el costado, tienen estas flechitas de para un lado y para el otro, porque son conexiones de 2 pelos. Pero ya empezamos a diferenciar esto, el lambda.
Los estándares son 850 y 1310. 850, multimodo, planta interna. 1310, monomodo, planta externa. ¿Y qué quiere decir monomodo? Vamos a ver. Acá, larga distancia. Los traductores de 1310 están diseñados para una emisión más estrecha o enfocada. ¿Qué quiere decir? Este dibujito que yo tenía, ¿sí?, donde tenía mi LED y mi router, mi LED y mi router del otro lado, ahora esa fibra tiene un núcleo más estrecho. El núcleo, que es por donde está pensado que va a viajar el láser, tiene menos diámetro, ¿sí? Si esto lo vemos transversal, esto sería así. O si querés hacemos así. Entonces, ahora el diámetro del núcleo es menor. La idea es que ahora la luz no pueda hacer esto. En cambio, la luz viaje así. ¿Sí? Los ángulos de reflexión son mucho menores. Este es el tipo de irradiación o de emisión para planta externa. Al ser los ángulos mucho menores y la reflexión mucho más aguda, la atenuación es menor. Y de esta forma, el haz se atenúa menos en su viaje y puede llegar más lejos. Este es el tipo de pelo que vamos a usar en planta externa, monomodo. ¿Sí? ¿Y podemos usar un pelo monomodo en planta interna? Y sí. Sí. ¿Podemos usar un pelo multimodo en planta externa? Y normalmente las bobinas, esas grandotas, gigantescas para hacer planta externa, vienen en monomodo. No te venden una bobina en multimodo. Te venden un patch cortito en multimodo. O un patch de 10 metros en multimodo. ¿Sí? Las fibras en bobinas grandes para hacer tendidos urbanos son monomodo. ¿Vamos? Y vamos a ver qué implica también en los patch, porque los patch tienen distinto color según si son monomodo o multimodo. Entonces, la operación monomodo está pensada para no sufrir curvas. Es utilizada en los tendidos externos, planta externa, en fibras más rígidas y robustas para intemperie. Claro, cuando yo tengo tendido externo, normalmente voy a usar fibras de 48 pelos, 96 pelos, 144 pelos. Esas fibras son durísimas. Es una cosa así que si vos acordás un tramo es como si fuera un palo, ¿sí? Un palo de escoba. O sea, no lo podés flexionar. Está pensado para que la fibra constantemente sea mucho más recta. Por eso es que tienen núcleos de menor diámetro y eso produce que la atenuación disminuya y el alcance aumente. ¿Estamos? Julio pide el link del WhatsApp. ¿Alguien que lo comparta? O en el flyer, en la publicación, está el QR. Julio, fíjate el QR de la publicación y escanealo con el teléfono. Ok, fenómeno. Entonces, tenemos los SFPs, distintas velocidades, distintas distancias. Pero me faltó ver un par de SFPs más. Teníamos planta interna, multimodo, planta externa, monomodo, 1310. Después tengo, de estos mismos, tenemos para 10 gigabits, que lo único que cambia es la señalización interna, pero el color del láser es el mismo, 850 para planta interna, 1310 para planta externa. Tenemos SFPs para 25 gigabits, que son los nuevos equipos que está trayendo MikroTik. Fíjense, acá dice, de nuevo, la misma
Esto es monomodo, planta externa, 1310 nanómetros para 10 kilómetros. Siempre les dejo el código QR para que lo vean en la página. Acá tenemos los SFPs de un pelo, ¿sí? Esto es para hacer enlaces de fibra punto a punto, utilizando un solo pelo. Entonces, el TX se hace con un color, un lambda, y el RX con otro, ¿sí? ¿Cuáles son los lambdas? Acá figuran en el SFP. Ahí. Si no lo ves, dice... Yo tampoco lo veo. A ver, vamos a ampliar un poquito. Ah, ya sé. Vamos a poner el código QR más abajo, si no molesta. Y ahí lo podemos ampliar. Dice TX 1490, RX 1550 en el de arriba. Muchas gracias. Y en el de abajo, TX 1550, RX 1490. Excelente, o sea, la inversa. Muy bien, perfecto. Estos vienen siempre de a pares, ¿no? Ya vienen preparados para que uno transmite con un color y ese mismo color es el que el otro usa para recibir. No pueden los dos transmitir en el mismo color porque si no se interferirían. ¿Ok? Ese es el pelo. Y después vienen los conectores para las nuevas conexiones de 100 megabits. ¿Sí? Estos son conectores especiales que adentro transportan varios pelos, 8. Cada par transporta 25 gigabits. Y por eso es que también contamos con versiones de estos patch que nos permiten conectar 4 SFPs comunes, ¿sí? O sea que nos permite hacer un enlace. Si en los dos equipos no tengo conector XQ, puedo usar XQ de un lado y 4 SFPs del otro, ¿sí? Después vamos a ver cómo es el conector. Estos son conectores menos cotidianos, entonces no nos vamos a detener tanto. ¿Ok? Buenísimo, punto a punto, conectores. Esto nos vamos a encontrar todos los días. Tenemos patch de fibra, ¿sí? Y los tenemos que usar para conectar cosas adentro de nuestra infraestructura. Efraín, prendiste el micrófono. ¿Querés preguntar algo? Sí, buenas tardes, es un gusto estar en la clase. En la diapositiva anterior tenía una consulta sobre un transceiver, sobre el transceiver monomodo. Por favor. Justo en esa. No, no, la que tenía de monomodo. Este es monomodo, 1310. De un solo hilo. Ah, WDM, sí, contame. Si en esa, por ejemplo, en esos transceivers, por ejemplo, vienen por colores, ¿no? Si el vendedor, digamos, consigo dos transceivers, por ejemplo, el amarillo, dos amarillos, uno para otro extremo y para otro extremo, ¿funcionaría o es que no funcionaría? Correcto. En este caso, ¿los colores son estandarizados o es que sí o sí me podría vender, digamos, así nomás amarillo y morado? ¿O así bien en paro me van a vender o es que yo tendría que fijarme al momento de adquirir estos transceivers? No. Si tenés un buen proveedor, el proveedor va a hacer este análisis por vos. Si hablas con José o con NetQ o con los proveedores conocidos, ellos se van a encargar de no cometer el error de darte los dos del mismo color. Ellos se tienen que encargar. Pero bueno, eventualmente si tu proveedor es muy mal proveedor, estate atento, ¿sí? Pero no puede funcionar amarillo con amarillo. ¿Vale? Ah, ya. Perfecto, esa era mi consulta. Gracias, sí. De nada, Efraín. Entonces les decía, empalme mecánico, ¿sí? Tengo que conectar dos dispositivos. ¿Qué voy a usar? Los conectores vienen típicamente así, ¿ven? Los ST y los FC no se suelen usar, digo, no es común. Los más comunes son los SC y LC. ¿Sí? Estos
y estos. Cuando yo voy a conectar un ODF, una pachera, ¿sí?, que trae la fibra de la calle, y tengo que conectar una pachera con otra, voy a usar este tipo de conector, ¿sí? Estos son los conectores típicos para conexiones de un tendido urbano para entrar a mi data center, ¿sí? Normalmente lo vamos a ver de esa forma. Perfecto. ¿Ok? Estos conectores, los LC, son los que normalmente vamos a usar para conectar los SFPs, para conectar dispositivos activos, la electrónica. ¿Mm? Entonces, llego de la calle, me conecto a la pachera con esto. Pero en algún lugar voy a tener que conectarme de la pachera a un dispositivo electrónico. O sea que en algún lugar voy a necesitar un patch que tenga un SC de un lado y un LC del otro. ¿Mm? Entonces, hacemos el dibujito completo de todos los elementos que intervendrían en un despliegue urbano, ¿sí? Tengo un router que se conecta a una pachera. De la pachera salgo hasta, hago un tramo de 10 kilómetros y llego a otra pachera en otro edificio, y en ese otro edificio llego a otro router. ¿Mm? Entonces acá tengo un router que se conecta a internet y acá tengo otro router que se conecta a la LAN. Vamos a hacer así para reflejar que es un router. Entonces decimos, el conector a la pachera va a ser SC. 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 Y el conector al router va a ser LC. LC. O sea que voy a necesitar un patch SCLC, perdón, dos patch SCLC y un patch SC de ambos lados. ¿Mm? En realidad, ese patch no me convence del todo. ¿Por qué? Porque muy probablemente yo diga así. Esta conexión posiblemente sea una fusión. Acá tengo fusión. ¿Mm? Entonces, hay una fusión de ambos lados y voy a hacer una conexión a la pachera. Posiblemente la conexión a la pachera también sea fusionada, porque ya tienen los conectores SC hembra directamente en la pachera. Este sería lo que llamamos el ODF, ¿sí? La pachera también se le llama ODF. Entonces vemos cómo intervienen los distintos tipos de conectores, ¿sí? Esto, como les había dicho al principio, es para que tengamos un pantallazo de los elementos que intervienen, ¿sí? No vamos a hacer una charla sobre planta externa, planta interna, tendidos urbanos, herrajes, tensores, etc. ¿Sí? Es para tener un pantallazo de los conectores. ¿Ok? Ahora, bueno, pero igual pueden hacer preguntas. Ya se nos va terminando la hora, entonces así cerramos las ideas. El tema es que si ustedes se fijan acá estos conectores, ¿ven que es azul este conector? Los conectores pueden ser azules o verdes. Y las fibras pueden ser amarillas o celestes. ¿Están listos? Acá es donde nos mareamos y nos confundimos todo con todo. Cuando la fibra es amarilla, es una fibra monomodo, pensada para conectarse a planta externa. Cuando este cablecito es celeste,
o naranja, es multimodo y está pensado para conexiones dentro de data center. ¿Vamos? Ahora, cuando el conector es celeste, ¿sí? Cuando el conector es celeste, vamos a la filmina anterior, acá, decimos que es un conector de tipo UPC. Cuando el conector es verde, decimos que el conector es APC. ¿Estamos? Normalmente, la conexión de dispositivos activos, como son routers y switches, va a desarrollarse con conectores UPC. ¿Qué quiere decir? Que los dos contactos mecánicos que van a unirse para permitir el paso de la luz del láser van a estar enfrentados de forma totalmente frontal. ¿Mm? Cuando, en cambio, el conector es APC, el contacto físico va a ser en diagonal. ¿Sí? Entonces, contacto físico frontal. Tengo un conector, otro conector, y los uno para que finalmente estén frente a frente. Esto decimos que es UPC. Cuando los dos conectores son así, uno y el otro es así, finalmente cuando los haga tocarse, van a volver a estar totalmente unidos. Pero el hecho de que la unión mecánica sea en diagonal produce que si llegara a haber una pequeña imperfección en la unión de los dos frentes, al estar en diagonal, cualquier onda reflejada que se pudiera producir va a disiparse al ambiente y no va a volver hacia el transductor. Este concepto de onda reflejada es una vulnerabilidad habitual del hecho de que el mundo es real y tiene imperfecciones. Cuando los componentes que participan en un despliegue de fibra óptica emiten a alta potencia, la onda reflejada puede llegar a romper los componentes. Los SFPs con los que operan los dispositivos electrónicos comunes para interconexión punto a punto suelen operar a potencias normales. Entonces se los hace trabajar con conectores frontales, con el UPC, ¿sí? Que es un contacto físico ultra. Cuando estamos en operaciones de potencia, como es la operación GPON, o la operación GPON con televisión digital, las potencias son mucho mayores porque tenemos que hacer una emisión que luego se va a dividir, como les dije hace un ratito, con los prismas. Entonces ahí la posible ocurrencia de ondas reflejadas es peligrosísima, puede romper componentes. Entonces las conexiones son en ángulo. Es muy común que cuando operemos interconexión GPON, operemos APC. Y cuando conectemos routers con switches, usemos UPC. ¿Ok? Beni, pregunte, Beni. Buenas tardes. Es una pregunta sencilla. ¿Has tenido experiencia con MikroTik y OLT Ubiquiti? No, pero conozco quienes sí. Igual vamos a ver que la OLT es indistinta que uses. Porque la OLT para la red GPON es invisible, es transparente. Podés usar MikroTik con cualquier OLT, que el MikroTik nunca se va a dar cuenta si tu OLT es MikroTik, o es ZTE, o es Huawei, o es FiberHome.
¿Dale? Bueno, es que estamos comenzando un proyecto y me quisiera saber si se desempeña de buena manera esa marca de WLT. Una pequeña duda. Sí, se desempeña de buena manera. Es muy cara, pero se desempeña de buena manera. Perfecto, muchas gracias. De nada. La idea es no adentrarnos en el universo GPOM. Sí, hay muchísimo para hablar sobre GPOM y es muy interesante, pero no hoy. Así que espero en otra charla poder plantearles algo de eso. Ok, entonces, empalme mecánico, en ángulo o ultra. Si es en ángulo, operaciones de potencia, GPOM. Si es entre routers, es electrónica con electrónica, baja potencia, UPC. ¿Mm? Francisco, pregunte. Jorge, ya más o menos me quedó claro con lo que he estado platicando. Entendí. De mi router salgo con SFP y llego a una parchera, como le dices tú. Y ahí hago una conexión, cambio a lo mejor el tipo de fibra y llego al otro edificio, igual llego a la parchera y bajo a otro puerto SFP, a otro router. ¿Es así como funciona? Correcto. Así es. Ahora, Y tenés que usar SFPs monomodo. Ok. Pero no se podría conectar, por ejemplo, del puerto SFP del router a una ONU directamente. No. Excelente pregunta. ¿Tendría que ser GPON? No. Y ahora lo vamos a ver. Dame 5 minutos. Okay. ¿Vale? Pero fíjate que mi respuesta no es depende. Es no. ¿Sí? Vamos. Entonces, conectores. Pensado para ODF, pacheras, pensado para equipos electrónicos, SFPs. ¿Sí? Los otros no me importan porque no los usamos nunca. Conectores y patch, independientemente del tipo de conector, el patch también puede ser, o sea, el cable, ¿sí? Puede ser monomodo, amarillo para conexión hacia planta externa, o multimodo, ¿sí? Naranja, rojo, celeste para conexión en planta interna. ¿Sí? Recuerden, si utilizan para planta interna un monomodo, seguramente también funcione. Pero bueno, la idea es que usemos multimodo. Acá tenemos un conector especial, que es el conector del puerto de 100 gigabits, que les conté, ¿ven? Tiene un conector raro en el SFP de 100 gigabits, no se llama SFP, se llama QX, pero bueno, para que tengan este pantallazo, fíjense esa cosa negra que está en el medio, tiene que gestionar la multiplexación de todos los canales que van a estar transportándose. Pero bueno, es un caso especial. Y entonces llegamos finalmente a GPON. En GPON, nosotros, como les había comentado, tenemos una conexión punto a multipunto, ¿sí? O sea, el puerto PON, que está en la OLT, del cual sale el láser, esto es importante, Francisco, del cual sale el láser para los usuarios. Ahí Gustavo pregunta, ¿los PON no son igual que los puertos uplink? Los puertos uplink, no, los puertos uplink, ahora lo vamos a ver. Excelente pregunta, Gustavo. Entonces, la OLT, cada uno de los puertos, ¿sí? Voy a ver una cosa. Cada uno de los puertos está pensado para... Ahora lo vemos, no se preocupen. Por eso, Gustavo, no, PON y uplink son cosas distintas. Uplink es para internet y PON para el cliente. Muy bien, Alejo, muy buena síntesis. Pero síganme un poquito, me están metiendo chat por todos lados. Vamos, el puerto PON, ¿sí?, está pensado para splitearse. O sea que no está pensado para que en el otro extremo haya un dispositivo. Está pensado para que en el otro extremo hayan hasta 128. Pero para eso tengo que hacer que esa conexión se expanda y se irradie
hacia muchos pelos, como un access point Wi-Fi. El puerto PON es como un panel. Y de hecho, los clientes de una red GPON pueden tener distintos niveles de señal, según a qué distancia están. Y la idea es que el nivel de señal no supere ciertos umbrales. ¿Ok? Esta no es un webinar sobre GPON, esto es un pantallazo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. La OLT puede tener muchos puertos PONs. Y esos puertos PON van a ir cada uno hacia una zona de cobertura de mi despliegue urbano. Cada puerto PON puede tener 128 usuarios. Un usuario se le llama ONT. ¿Sí? Entonces decimos, el nodo es la OLT. Cada puerto PON es un panel. Y las ONTs son los CPEs, los equipos clientes que antes en inalámbricos los poníamos en el techo y ahora en fibra los ponemos en el living o en la oficina principal. ¿Estamos? ¿Vemos este resumen? Vamos. Cada puerto GPON admite 128 ONT, 128 ONUs. Se le llama ONT u ONU, es lo mismo. Con 2.4 gigabit de bajada y 1.2 gigabit de subida para todos los usuarios que comparten ese PON. O sea que entre esos 128 usuarios tienen que compartir ese ancho de banda. Y los usuarios no pueden estar a más de 20 kilómetros. ¿Pueden estar a 21? Sí, bueno, pueden estar a 21, pero la idea es un estándar más o menos ¿sí? de 20 kilómetros, no pueden estar más lejos que eso. Los estándares XPON, que son los nuevos, superan estas especificaciones en distintas variables. Y fíjense, cuando el PON irradia y emite el láser hacia sus usuarios, es como si fuera un panel. Todas las ONUs reciben lo que el PON emite, y solo la ONU correspondiente le presta atención a eso que dijo el puerto PON. Y se sincronizan, ¿sí? Tienen un TDMA como el Enstream, o como el NB2, o como el AirMax, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, así opera GPON. Dentro de un solo puerto. Ahora, fíjense la cantidad de puertos que tiene esta OLT. Esta es una OLT Fiber Home. ¿Sí? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puertos por placa. Y son 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Entonces decimos 8 más 7 son 15 placas por 16 puertos PON. 240 puertos PON. Cada puerto PON puede tener 128 usuarios. O sea que esta OLT admite 30.000 usuarios. Interesante. Francisco, ¿levantaste de nuevo la mano? Sí, sí. Pregunte. No, o sea que para hablar mal y pronto sería como un hub, digamos, lo que sería el GPON, porque yo... A full, a full. Tiene más sincronismo, más inteligencia, pero es un bicho transparente. Así Claro, es. yo tenía en la cabeza, pensaba que como tenemos nanómetros, longitudes, creí que trabajaban a distinta cada uno, por eso el 128. Pero es por algo más físico, ¿no? No, se sincronizan. Cada vez que la OLT le habla a todos, y cada vez que una ONT habla, los demás se tienen que callar la boca. Tienen un time slot dividido en 128. Ah, perfecto. ¿Sí? Como el chiste de organicémonos. Pero bueno, Perdón que interrumpa, una pregunta. Pero hay una compatibilidad entre las OLT y las ONT, porque tengo entendido que a veces, por ejemplo, acá alguien mencionó los ONT Nico, no vamos a profundizar en GPON. Ah, bueno, perdón. En la emoción. Lo que pasa, ¿sabés qué pasa, Nico? Que es un tema apasionante y hay muchísimo para hablar. ¿Sí? Entonces, veamos esa idea, que en la próxima podamos hablar mucho de esto
y nos emocionemos, ¿sí? Pero ahora ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a hablar de fibras ópticas. ¿Vale? Perfecto, Igual, perfecto. muchas gracias por la energía. Muchas gracias. Y una consulta. Venga. Bueno, por lo que he ido entendiendo desde que iniciamos ese webinar, yo entendí de que primero controlamos con la MikroTik, hacemos la conexión a la OLT, de la OLT No terminé, usted dijo, no terminé todavía. Estás haciendo una síntesis cuando yo no la pude hacer. Déjame que yo haga la mía y después me preguntás. Dale, Milton. excelente, Inge. Dale, gracias. El cliente es un módem, ¿sí? Pero en vez de tener una conexión ADSL, tiene una conexión de fibra, ¿sí? Y la conexión de fibra siempre está abajo, para que doña Rosa no la toque. ¿Sí? Normalmente tienen Wi-Fi, tienen puertos telefónicos, aunque vieron que la telefonía ya no se usa más, son todos celulares. Pero bueno, esta es una ONU, un equipo cliente, ¿sí? Acá está. Acá está. ¿Te gusta, Milton? ¿No está bueno este dibujo, Milton? Sí, bueno, esa era la estructura. Ah, ¿viste que vos me tenías que dejar terminar? Muy bien, muy bien. Entonces, esto que tenemos acá es una fibra, es un cable de Ethernet, ¿sí? Nos conectamos a mi proveedor. Esto que tenemos acá es una fibra punto a punto, SFP, común. Vulgar. SFP de 1 giga o SFP de 10 gigas, el SFP que se te antoje, ¿sí? Según cuántos clientes tengas vas a necesitar un SFP de más velocidad o de menos. Pero es un SFP punto a punto. SFP común. 2 dispositivos electrónicos de cada lado. Perdón, un dispositivo electrónico de cada lado. Y acá no tengo SFPs comunes. Esto es GPON. Esto no es GPON, esto sí. Entonces hace un ratito un compañero decía, los PON son igual que los puertos uplink, Gustavo, y decían, es una afirmación. Así como diciendo, yo mando. Todo bien, Gustavo, va de onda, ¿eh? No, el upstream se le suele llamar a esto, Gus. La conexión hacia arriba, hacia Internet. ¿Sí? A esto se le suele llamar el upstream. Y a esto se le suele llamar el POM. Entonces el POM es para conectar ONUs. Punto multipunto. Esto es un micropanel inalámbrico. ¿Ok? Y este es el puerto upstream que se conecta a Internet. Entonces acá a este puerto, ¿sí? Yo le configuro la 10.0.0.1 y a esta ONU le configuro la 10.0.0.2 y a esta ONU la 10.0.0.3 y así sucesivamente. O sea que la OLT es invisible. Entonces un compañero decía, ¿y la OLT Ubiquiti funciona bien con MikroTik? ¿Sí? El MikroTik no se entera de qué marca es la OLT. No le importa. Está bien, vos después podés marcar VLANs en este puerto y hacer un poquito más de refinamientos, pero la idea es que el control de ancho de banda lo hace el MikroTik. Está bien, si la marca es la misma, podés hacer control en la OLT. Bueno, pero ahora lleguemos hasta acá. Yo lo que quería era que ustedes entendieran los tipos de fibra y qué diferencia hay entre GPON y punto a punto. Y hay muchísimo para ver y esto es apasionante. Y vamos a tener oportunidad de charlar de los otros temas. ¿Vamos? Entonces, vamos cerrando esta reunión. Los veo muy emocionados. Si hacen preguntas, levantan la mano y después la bajan porque quieren ver un montón de cosas. Yo los entiendo, yo también. Resumen, vamos. La conexión SFP o SFP Plus o QSFP es para punto a punto. Y los parámetros más importantes son el ancho de banda y la distancia. ¿Sí? ¿Sí? Si la distancia es larga, monomodo.
Si la distancia es corta, multimodo. ¿Ok? Siguiente. En punto a punto, entonces, 850 nanómetros es para planta interna, multimodo. Y 1550 para planta externa, monomodo. ¿Sí? Pero siempre es punto a punto. Seguimos. En GPON la conexión es punto a multipunto. Y todas las fibras son monomodo. Sí, se hace todo monomodo. Bueno, menos el upstream. Claro, esta conexión, la conexión que me conecta a la OLT con el router, esta sí es multimodo porque esta es interna, es cortita, ¿sí? Esta no. Pero bueno, GPON, eso no es GPON. GPON es lo que está a la derecha. Entonces, sigamos, decimos. En GPON la conexión es punto a multipunto, todas las fibras son monomodo. En GPON se utiliza un lambda 1490 para el download y 1310 para la subida. O sea que cuando las ONUs hablan, emiten en una luz de un lambda menor que cuando la OLT habla. ¿Sí? Esto es un tema de estándar, es lo mismo 1490 o 1310. O sea, no es que uno tiene mayor tasa de transferencia o por el estilo. Es un tema de que se ponen de acuerdo, nada más. Pero lo que da la tasa de transferencia es la señalización interna, no el tipo de luz, el color. El color son todos iguales los colores. Y por último, el router de borde es MikroTik. Quien controla el ancho de banda puede ser ese mismo MikroTik. Hay OLTs que también nos permiten hacer controles, eso lo veríamos en una charla sobre GPON. La OLT es transparente, o si querés invisible. Y las ONTs, las ONUs, toman IP del MikroTik. ¿Cómo toman IP? Es IP estática, y si querés. Es de HCP, y si querés. O pueden usar PPPoE, y si querés. Como quieras que tomen IP. Pero el que le entrega IP es el MikroTik. ¿Ok? Y terminamos. ¿Qué opinan? Una consulta. Pregunte, Milton. Bueno, usualmente las redes tecnológicas ¿qué se llama? Que realizan, por ejemplo, acá en Bolivia, que es Entel, para controlar cada equipo GPON, para cada equipo NT, mejor dicho, uno va, le dice, ¿y quién es el que controla, digamos, cuando uno adquiere, digamos, va al multicentro, yo quiero 10 megas, dice, entonces, le dan 10 megas, se lo instalan. Pero no vamos a ¿quién hablar es de eso, Milton. No vamos a hablar de GPON. Vamos a hablar de fibras. Ya, excelente. ¿Ok? Así que te espero en la próxima charla, Milton, para que me hagas esas preguntas. Vale, Inge, muchas gracias. Hola, A vos. ¿te hago una consulta? Un segundito, que tengo un orden difícil de mantener. El siguiente que había levantado la mano fue Gustavito Rivera. Contame, Gustavo. Después sigue Francisco. Y después, quien dijo recién, te hago una pregunta, puede preguntar. Así que, un segundito. Contame, Gustavo Rivera, ¿cuál era tu pregunta? Hola, muchas gracias. No, nada más era para validar, es que en el momento que yo escribí de que los PON no son iguales a los uplink o los upstream, digamos como sea, era eso, asegurando que no son iguales. Alguien hizo la pregunta de que si eran los mismos para la fibra, el mismo puerto. Son distintos, básicamente lo que usted acaba de decir al final. Por eso dije, esa afirmación, lo que yo dije, no es que muy bien, Gustavo, no te había entendido. Y los puertos uplink o upstream, depende del modelo de la OLT, son para las conexiones al router de borde. Muy bien, Gustavo, no te había entendido. Muchas gracias, Gustavo, espectacular. Muy bien. Gracias. Ahora sigue Francisco. Contame, Francisco. Bien, la pregunta mía siempre menciona que el upstream tiene que ser multimodo. ¿Esto es necesario o otorga algún beneficio? Yo, por ejemplo... No. Suele ser así porque son cortitas las distancias, porque normalmente el router está en el mismo lugar que de la OLT, nada más. Ah, perfecto. No le hace. De nada. Ahora sigue... Álvaro había levantado la mano y después un muchacho que tomó micrófono. Contame, Álvaro. Sí, bueno, Inge, yo solo quería enfatizar un poco en lo de lo del 1310 y el 1490, que ya a mí me habían explicado que las ONT trabajan en 1310 porque
ese tipo de banda es mucho más fácil de transportar también por la fibra, que tiene muchísima menos pérdida. Okay. Y ya que las ONT, como son lo que más se compra, ¿verdad? No pueden ponerle muy potente el transmisor porque se le varían los costos. Ok, excelente. No me consta, pero lo tomo. Dale, buenísimo. Gracias, Álvaro. Bárbaro. Bueno. Luego viene Juan Merino. Bueno, Juan Merino está acá. Soy yo, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Mira, lo único que te quiero decir es que es súper bueno la introducción a a la fibra. Yo llevo trabajando como 2 años y no, está demasiado buena. Entré para mirar. Y solamente eso, la felicitación y un saludo de Chile, un abrazo. Muchas gracias, che. Un honor, un gustazo. Muchas gracias. Igualmente, que esté muy bien. Vale. Chao, chao. Muchas gracias. Sigue Efraín y por último Nicolás. Contame, Efraín. Inge, si bien estamos hablando que las OLT son transparentes, entonces hoy día me enteré de que no hay que configurar. Tenía en mente de que se podía configurar, o sea, me imaginaba, pero no tengo mucha experiencia. No tengo, recién estoy entrando a estos ámbitos de... Bueno, a ver. No es estrictamente así, ¿sí? Algunas cosas sí se configuran en la OLT. No es que es un switch totalmente bobo, caótico y simple. Se le pueden configurar cosas. Pero la idea conceptual que quiero que te lleves es que no te tenés que agobiar en que la OLT tenga un firewall, por ejemplo. No te tenés que agobiar de que la OLT entregue DHCP. No. Eso lo hace el MikroTik. En la OLT vas a configurar cosas. Podés configurar VLANs, podés hacer definiciones de controles de ancho de banda. Según las marcas y la compatibilidad con las ONUs, podés controlar cosas del domicilio cliente desde la OLT. Hay muchas cosas para considerar. Pero yo lo que quería era que ustedes tengan una visión estructural, ¿sí? Porque muchas veces veo que los planteos educativos de estos temas son súper llenos de información y ustedes se marean, yo me mareo, entonces yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, esto es una visión simple para que entiendas la estructura, ¿sí? Ahora que vos entendés cómo es la estructura, estás en condiciones de ir profundizando de a poquito. ¿Vale, Efraín? Y en cuestiones, Inge, por ejemplo, las OLTs, habría, digamos, en, no sé, marca MikroTik, por ejemplo, con 2 puertos, así, para hacer mi prueba, un pequeño proyecto, Sí. mi primera experiencia. Hay ¿Cuál me OLTs, recomendaría tu persona? hay OLTs de 4 PONs para 502 usuarios. Chiquititas, de un rack. ¿Sí? Y yo lo que te recomiendo siempre es que estas cosas las charles con tu proveedor. Si estás en Chile, con NetQ. Si estás en México, con MikroTik México. ¿Sí? Según en qué lugar estés, siempre consulta con tu proveedor. Si estás en Bolivia, con Optimix Bolivia, ¿sí? Con Arturo, que está ahora en el grupo. Entonces, consultale a ellos. ¿Qué OLT hay? Porque el día de mañana, si vos tenés algún problema, al que vas a tener que ir a agarrar del cuello es a tu proveedor local. Dale, Efraín. Sí. Ok, bien, gracias, Inge. Muy amable. Igualmente. Felicidades por la clase, excelentísimo, y de verdad que yo me metí leyendo muchas cosas, mucho me estaba envolviendo y con estas cosas me ayudó bastante. Me alegro, Efraín. Un gustazo. Recuerden siempre de completar la encuesta y criticarnos, ¿sí? En Optimix, a continuación, mañana va a estar en reemplazo del link Zoom, va a estar el video, YouTube, y después viene la encuesta. Siempre vamos a valorar todas las ideas, comentarios, sugerencias, ¿sí? Buenísimo, Efraín. Entonces seguimos con Nicolás. Por fin te dejé hablar, Nicolás. Qué paciencia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Era para agradecerte. Felicitaciones nuevamente, una vez más. Participo de esto, muy entretenido. Y bueno, nada, para los que son cirujas como yo, personalmente lo digo, aprovechen los cables de fibra que tira la compañía telefónica. Buenísimo. Muchas gracias, Nico. Hernán Stanley, pregunte.
Hola, te hago una consulta. Con respecto Venga. a la longitud de onda, Sí. eso depende de la distancia, como estamos viendo. Cuanto más lejos, bueno, lo vamos a de 800, que es a poca distancia, y a 1300 a partir de 10 kilómetros. ¿Así también No, depende de la velocidad? no me consta que influya en la distancia. Sí influye el hecho de que sea monomodo o multimodo. ¿Sí? Por eso, la longitud de No, onda no, depende del tipo de claro. fibra. La velocidad depende de la señalización. Y la señalización es un tema protocolar, no es un tema físico. ¿Sí? Vos podés tener 100 gigabits en multimodo a 10 metros de distancia y también Por eso, podés hay tener conectores 100 para eso, gigabits ¿no? y podés tener Hay- 100 gigabits a monomodo a 10 kilómetros de distancia. Está bien. Listo. Y la otra, la ONU. El Transirve tiene las dos frecuencias, a diferencia del SCP, ¿no? El GPON. El conector de fibra. Viene con las dos longitudes de La onda. ONU no tiene transceiver, o sea, la ONU no tiene transceiver. La ONU, o sea, tiene un transceiver adentro, pero vos le enchufás directamente la fibra a la ONU. Y un pelo solo. Así que Directamente. El efectivamente conector, la no, ONU va a viene. usar. Está bien, la ONU no precisa como los equipos de microtip. Claro. No necesita el módulo. No, MikroTik no tiene ONUs. MikroTik no ofrece ONUs. No tiene ONUs MikroTik. Está bien. Bueno, esa es la duda. Gracias. Buenísimo. No, gracias a vos, Hernando. Vicente, ¿cómo andás? Che, Vicente, ¿sabés que te quería preguntar qué OLTs estamos manejando en Chile? ¿Qué marcas hay? Hola Jorge, sí, gracias por la invitación y por la ronda de webinar. Ayudan bastante a entender y ahondar en algunos detalles como lo que tú explicaste. Tenemos varios clientes, bueno, nosotros somos distribuidores acá en Chile de varias marcas, entre ellas MikroTik, y hemos pasado por distintas OLT, de una marca Walk, que es china. Hoy en día estamos trabajando con Sedata, que es como la alternativa económica, pero ya varios clientes han pasado por todos esos altos y bajos, y ya de frente a muchos ya llegan directo a la ZTE o la Huawei, y que son muy similares a la que tienes en imagen. Y la ONU puede ser, por ejemplo, una Sedata, que es un fabricante bastante grande, le fabrica varias marcas. O puede ser Fiber Home. Por ejemplo, la Sedata, nosotros tenemos Sedata que es con chipset ZTE, entonces funciona muy bien con la... Muy bueno, es económico, pero es ZTE. Che, y Vicente, ¿tenés OLTs de poquitos puertos para 502 usuarios o para 1024? Por eso te decía, Sedata es una de las opciones que nosotros tenemos con tecnología EPON para proyectos pequeños de 4 puertos. Y también por ahí hay algunas de 2 puertos, pero no son muy convenientes. O sea, entre 2 y 4 puertos, mejor la de 4. Buenísimo. Y muchos me han preguntado también por el tema de MikroTik, si es que alguna vez, si tú sabes, va a dar el salto al mundo de FTTH. No sabemos. No se sabe. Tuvo un momentito de gloria hace como 3 años que sacaron un SFP GPON. Entonces vos podías usar un MikroTik como si fuera una ONU. Pero duró 1 año y lo discontinuaron. Así que no sabemos qué va a pasar. Dale, como te digo, agradecerte y bueno, a las personas que se han conectado aquí en Chile, lo que necesiten, estamos para ayudar, tanto en equipamiento MikroTik, OLT, en equipamiento inalámbrico. Tenemos enlaces Ciclo, que son de enlaces milimétricos que puedes en el aire pasar 10 gigas full duplex. Buenísimo. Después, si podés en el chat, dejá tus datos de contacto, así los colegas de Chile saben que te pueden escribir o llamarte. Dale. Dale, los dejo. Buenísimo. Te agradezco y nada, el tiempo se pasó volando. Estuvo muy entretenido y muy didáctico y muy claro. Te lo agradezco. Me alegro, Vicente. Nos vemos. Bueno, hemos llegado al final. Así que vayan prendiendo sus cámaras, preparen sus sonrisas
arreglen sus peinados, limpien sus anteojos. José, acomodate la barba. José, ¿qué OLEDs estamos operando en México? Bueno, un poco lo que conversó el amigo de Chile. Aquí se ven Huawei, ZTE, Sedata, Visol, Tenda. Tenda también se ve, Tepelín. Son las que más se mueven, ¿no? Chinas hay un montón. El tema es el soporte, pero las que más depende del nivel, depende del tamaño de la red, ZTE es Huawei. Y medio, Ubiquiti, Tenda, que recientemente acaba de sacar unas OLT, y Visol, hasta 8 puertos, 4 puertos. Esas son las que más se mueven, y muchas chinas. Tengan en cuenta, José de MikroTik México también representa al eWISP. El eWISP es el software de gestión de ISPs desarrollado por MikroTik México para toda la comunidad, que tiene actualmente gestión de OLTs. O sea que muchos elementos que participan en la red GPON, como ser el control ancho de banda y el aprovisionamiento, se gestiona directamente desde el software eWISP, que es un software de gestión comercial muy potente. Así que cuenten con José si están creciendo en despliegues de GPON y les interesa algo de eso. Ahí les comparto por el grupo las que ya son integradas al iWISP. Pronto van a estar otras más anunciándolas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces recuerden la encuesta, ¿sí? Ahí pueden poner de qué quieren que hagamos la próxima charla. Entonces, tiren ideas, hacemos un ranking acá en Optimix, elegimos los 3 temas que ganen, ¿sí? Y así podemos acompañarnos hablando de lo que a ustedes les interesa, ¿ok? Así que, hasta acá llegamos. Buenas noches, estamos en contacto, esperen mañana el video y ojalá nos acompañen muchos el 7 de septiembre para la 4ª edición de los entrenamientos oficiales MikroTik. Nos vemos, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Cintia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.